Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mayo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 22. David partió de allí y se puso a salvo en la caverna de Adulam. Al enterarse, sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron a unirse con él. Además, se le juntaron todos los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o descontentos de la vida. Así llegó a ser jefe de unos 400 hombres. De allí David se fue a Mispe de Moab, y dijo al rey de Moab: Deja que mi padre y mi madre vivan entre ustedes, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Luego los llevó a la presencia del rey de Moab, y ellos se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David: No te quedes en el refugio. Entra en el país de Judá. Entonces David partió y entró en el bosque de Jaret. Saúl se enteró de que David y sus compañeros habían sido descubiertos. Él se encontraba entonces en Gibea, sentado debajo del tamarisco del lugar alto. Tenía su espada en la mano y todos sus servidores estaban de pie en torno de él. Saúl dijo a sus servidores: Escuchen, benjaminitas. ¿Acaso el hijo de Jesé también les dará a todos ustedes campos y viñas, y los hará a todos jefes de 1000 y de 100 hombres, para que hayan conspirado contra mí? Nadie me avisa nada cuando mi hijo pacta con el hijo de Jesé. Ninguno de ustedes se conduele conmigo, ni me revela que mi hijo sublevó contra mí a mi esclavo, para que me tienda acechanzas, como sucede en el día de hoy. Entonces intervino Doeg, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo: Yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob, a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Ahimelech consultó por él al Señor, le dio provisiones y le entregó la espada de Goliat, el filisteo. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda su casa paterna, los sacerdotes de Nob. Todos ellos comparecieron ante el rey, y Saúl dijo: Escucha bien, hijo de Ahitub. A tus órdenes, rey. Respondió él. Saúl añadió: ¿Por qué han conspirado contra mí, tú y el hijo de Jesé? Tú le has dado pan y una espada, y has consultado a Dios por él, para que se subleve contra mí y me tienda acechanzas, como sucede en el día de hoy. Ahimelech respondió al rey: ¿Hay entre todos tus servidores alguien tan de confianza como David? Él es yerno del rey, es jefe de tu guardia personal y todos lo honran en tu casa. ¿O acaso es esta la primera vez que consulto a Dios por él? No, lejos de mí. Que el rey no levante ningún cargo contra su servidor ni contra toda su casa paterna, porque tu servidor no sabía absolutamente nada de este asunto. Pero el rey replicó: Morirás sin remedio, Ahimelech, tú y toda tu casa paterna. Luego el rey dijo a los de su escolta, que estaban apostados junto a él: Vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David. Aun sabiendo que él huía, no me lo denunciaron. Pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg: Vuélvete y mátalos tú. Doeg se volvió y acometió contra los sacerdotes. Así mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. En Nob, la ciudad de los sacerdotes, Saúl pasó al filo de la espada a hombres y mujeres, niños y pequeños, bueyes, asnos y ovejas. Solo pudo escapar un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, llamado Abiatar, que huyó a reunirse con David, y le contó que Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. David dijo a Abiatar: Ya sabía yo aquel día que Doeg, el edomita, estaba allí presente y que no dejaría de informar a Saúl. Yo hice que las cosas se volvieran contra toda tu casa paterna. Pero quédate conmigo y no temas. El que atenta contra tu vida, atenta contra la mía. Junto a mí, estarás bien protegido. Primer libro de Samuel, capítulo 23. A David le llegó esta noticia:
Los filisteos están combatiendo contra Keilat y saqueando las eras. Entonces David preguntó al Señor: ¿Debo ir a atacar a esos filisteos? El Señor dijo a David: Sí, ve, derrotarás a los filisteos y salvarás a Keilah. Pero los hombres de David le dijeron: Si nosotros tenemos miedo aquí, en Judá, cuanto más si vamos a Keilah contra los escuadrones filisteos. David interrogó de nuevo al Señor, y el Señor le respondió, diciendo: Baja ya mismo a Keilah, porque yo entrego a los filisteos en tus manos. David fue a Keilah con sus hombres, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Así salvó David a los habitantes de Keilah. Abiatar, hijo de Ahimelech, que había ido a refugiarse junto a David, bajó a Keilah con el efod en la mano. Y cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keilah, pensó: Dios lo ha entregado en mis manos. Porque él mismo se ha cortado la retirada, metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. Luego convocó a todo el pueblo a las armas, para bajar a Keilah y sitiar a David y a sus hombres. Al saber que Saúl tramaba su ruina, David ordenó al sacerdote Abiatar. Presenta el efod. Luego dijo: Señor, Dios de Israel, tu servidor ha oído que Saúl intenta venir a Keilah para destruir la ciudad por causa mía. ¿Es verdad que Saúl bajará, como tu servidor ha oído decir? Señor, Dios de Israel, dígnate comunicárselo a tu servidor. El Señor respondió: Sí, él bajará. David continuó diciendo: ¿Y los señores de Keilah me entregarán a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Sí. Respondió el Señor: Ellos te entregarán. David partió con sus hombres, que eran unos 600, salieron de Keilah y anduvieron a la aventura. Y cuando informaron a Saúl que David había escapado de Keilah, él desistió de su expedición. David anduvo por el desierto, en los sitios bien protegidos, y se estableció en la zona montañosa, en el desierto de Zif. Durante todo ese tiempo, Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. David advirtió que Saúl se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Por ese entonces, él se encontraba en el desierto de Zif, en Jorsa. Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino y fue a verlo allí. Lo reconfortó en nombre de Dios, y le dijo: No temas, porque la mano de mi padre Saúl no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel, y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe muy bien. Los dos hicieron un pacto delante del Señor, y David se quedó en Jorsa, mientras que Jonatán se fue a su casa. Unos hombres de Zif subieron a Gibea, donde estaba Saúl, y le dijeron: David está escondido entre nosotros, en los refugios de Jorsa, sobre la colina de Jaquilá, al sur de la estepa. Por eso, rey, baja si es que así lo deseas, y nosotros nos encargaremos de ponerlo en tus manos. Saúl les respondió: Que el Señor los bendiga, por haberse compadecido de mí. Pero vayan, se lo ruego, y asegúrense bien. Fíjense por dónde anda y quién lo ha visto por allí, porque me han dicho que es muy astuto. Observen y reconozcan todos los escondites donde podría ocultarse. Cuando estén bien seguros, vuelvan a verme, y yo iré con ustedes. Y si está en el país, registraré todos los clanes de Judá hasta encontrarlo. Ellos se dirigieron hacia Zif, precediendo a Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en la depresión al sur de la estepa. Saúl y sus hombres salieron a buscarlo, pero alguien avisó a David, y él bajó a la roca que está en el desierto de Maón. Saúl se enteró y se lanzó en persecución de David por el desierto de Maón. Saúl iba por un lado de la montaña, y David con sus hombres por el lado opuesto. David apresuró la marcha para escapar de Saúl. Y cuando Saúl y sus hombres estaban a punto de cercar a David y a los suyos para capturarlos, un mensajero fue a decir a Saúl: Ven enseguida, porque los filisteos están incursionando por el país.
Saúl dejó entonces de perseguir a David y partió al encuentro de los filisteos. Por eso aquel lugar fue llamado Roca de las Separaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 105. Versículos del 26 hasta el 45. Luego envió a Moisés, su servidor, y a Aarón, que era su elegido. Por su intermedio realizó prodigios, hizo portentos en la tierra de Cam, atrajo las tinieblas, y hubo oscuridad, pero ellos rechazaron sus palabras. Transformó sus aguas en sangre e hizo morir a sus peces. El país quedó cubierto de ranas, hasta en los aposentos del rey. Dio una orden y vinieron los insectos, los mosquitos invadieron el país. Les mandó granizo en vez de lluvia, y cayeron llamaradas en su tierra. Abatió sus higueras y viñedos, y destrozó los árboles en sus campos. Dio una orden, y vinieron langostas y pulgones en número incontable, que comieron toda la hierba del campo y devoraron los frutos de la tierra. Hirió de muerte a los primogénitos de aquel país, a las primicias de todo ser viviente, sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y nadie desfalleció entre sus tribus. Los egipcios se alegraron de su partida, porque los había dominado el terror. Tendió una nube para que los cubriera, y envió un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron de comer y les mandó codornices, los sació con pan del cielo, abrió la roca, brotaron las aguas y corrieron como un río por el desierto. Él se acordó de la palabra sagrada que había dado a Abraham, su servidor, e hizo salir a su pueblo con alegría, a sus elegidos, entre cantos de triunfo, les dio las tierras de los paganos. Y ellos heredaron las riquezas de los pueblos, a fin de observar sus mandamientos y cumplir fielmente sus leyes. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Versículos del 1 hasta el 46. Estaba cerca la fiesta de los Ázimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de eliminar a Jesús, porque tenían miedo del pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Este fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia sobre el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Judas aceptó y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin que se enterara el pueblo. Llegó el día de los Ázimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: Vayan a prepararnos lo necesario para la comida pascual. Ellos le preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Jesús les respondió: Al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan a su dueño: el maestro manda preguntarte, ¿dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones, preparen allí lo necesario. Los discípulos partieron, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes. Porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa, junto a mí. Porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer eso?
y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna, como un servidor. Porque, ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino, ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, le dijo Pedro. estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó: Yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo: Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalia, ¿les faltó alguna cosa? Nada. Respondieron. Él agregó: Pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve, el que tenga una alforja, que la lleve también, y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura, fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Señor, le dijeron. aquí hay 2 espadas. Él les respondió. Basta. Enseguida Jesús salió, y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron, les dijo: Oren, para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por hacer este reto de bendición con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte en nuestro canal, Predicador Anthony Rodríguez, y compartirlo con tus amigos y familiares. También te agradeceríamos mucho que le des me gusta y que dejes un comentario de lo que dice la voz del Señor en tu corazón. Nos motiva mucho saber que nuestro contenido está siendo útil y apreciado por nuestra comunidad. No te pierdas nuestra próxima publicación mañana de la Biblia Católica en un año. Recuerda que escuchar su palabra es una forma increíblemente poderosa de profundizar en tu fe y conectarte con Dios. Esperamos contar con tu presencia. Que tengas un maravilloso día. Mi Dios te bendiga. Mi Dios te bendiga.